Hablemos, Lore, de lo que ocurrió hoy en Sedapal. Ayer, ante la poca información, ante la incertidumbre, digamos, del anuncio sorpresivo de un corte masivo de agua, teníamos la falta de voz de la entidad, de la empresa estatal, con, digamos, derecho privado, si quieres, que es la naturaleza de Sedapal. Hoy tiene que llegar la propia ministra Jania Pérez de Cuéllar a la Tarjea con las cabezas de Sedapal para informar, para dar detalles sobre este corte de agua. Primero vamos a escuchar a la ministra Jania Pérez de Cuéllar, que le pide celeridad. Tenía ahí a las cabezas de Sedapal, ya te he contado que Sedapal no vive un buen momento institucional. La ministra les hacía ahí una invocación. Tienen que saber el valor del agua para esta ciudad, aceleren los trabajos, le dijo a los jefes en Sedapal. Vamos a escuchar esta declaración de la ministra de Vivienda. Solicito a los técnicos y al directorio que agilicen estos trabajos y sea lo más breve posible. Ustedes saben lo que significa el agua para una ciudad y también para las casas, obviamente, pero también para la industria. Así que yo confío en la capacidad técnica de Sedapal y que harán este trabajo que es sencillo técnicamente en el más corto plazo. Muchas gracias. Ahí estaba la ministra, quienes dieron los detalles más bien fueron el gerente general y el gerente de operaciones de Sedapal, ¿no? Explicaron, por ejemplo, el tema de los camiones cisterna, sobre todo para las zonas altas, que reciben el suministro de agua por camiones cisterna. Y también dieron detalles de puntos de acopio de agua. Vamos a escuchar la declaración de los jefes de Sedapal luego de que la ministra les pidiera celeridad, que hagan rápido estos trabajos de mantenimiento. Vamos a reasignar los camiones cisternas a las zonas altas, ¿no? A las zonas que tienen una mayor cantidad de días sin el servicio. Entonces va a verse reforzado, ¿no?, el abastecimiento a través de camiones cisternas. Una vez concluidos los trabajos que se van a realizar el día viernes 6 de octubre, ¿no?, a partir de las 8 de la mañana, y se deben estar concluyendo en el extremo a las 10 de la noche de ese mismo día, el servicio empezará a normalizarse a partir del día siguiente, ¿de acuerdo? Tal es así que durante las primeras 48 horas el servicio va a estar completamente normalizado en 18 de los 22 distritos afectados. Ahí estaban entonces las cabezas institucionales de Sedapal dando la cara, contando un poco la naturaleza de este corte. Me parece que finalmente lo que queda de esta conferencia es que son 4 los distritos que tendrán un corte prolongado, ¿no? Distritos en Lima Sur, hablamos de Chorrillos, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Esos vecinos sí tendrán un corte más largo que podría llegar hasta las 96 horas o 4 días. Pero 48 horas tampoco es poco tiempo, ¿eh? 2 días sin agua, porque por más que te lo digan lento y dulce, para que no te asustes concretamente, 2 días usted en su casa no va a tener agüita para hacer todo lo que necesita. Entonces, yo creo que somos muy permisivos con Sedapal porque es una empresa pública. Y como aquí, cada vez que uno dice privatización, saltan las antorchas de todos aquellos que culpan al capitalismo de todo. Yo me imagino si hubiera sido una empresa de luz de la capital, que hubiera dicho, para la mitad de la población de Lima, por 2 a 4 días no va a haber luz. Ya en el Congreso estarían levantando medidas, cuestionamientos, indecopi, multa. Ya estarían pidiendo que se vaya la empresa, nueva concesión. Pero como acá es el Estado, y el Estado nunca funciona, el Estado no sirve, entonces hay que aguantarnos pues que Sedapal nos quite el agua. Sí, otro detalle que han dado es que en San Juan de Lurigancho el corte no va a durar más de 24 horas y interesa mucho porque San Juan de Lurigancho es una población amplia, digamos, ¿no? Santa Anita también tendrá un corte de 24 horas. Esto lo ha dicho la ministra. 102 puntos de acopio de agua, sobre todo en estos 4 distritos. Ahora,
la página web de Sedapal, los aplicativos que han puesto a disposición no ayudan mucho, Lore. ¿Tú los revisas? Sí, los he estado revisando, de hecho venía a recomendar, pero no es que puedo recomendar porque no es tan fácil para el usuario. No son eficientes. No son tan eficientes. ¿Cómo se dice? Intuitivos, ¿no? Y ¿no? necesitas un enlace muy largo, digamos, para ingresar. No es que puedes poner puntos de acopio de agua en Google y te aparece la información. Sería tan sencillo. Y además, al final del día, conociendo cómo funciona en verdad Sedapal, ¿realmente nos vamos a dar abasto con esos puntos? ¿Va a ser suficiente? Porque la ministra también en otra parte de sus declaraciones decía, por favor, no permitan que los aguateros se aprovechen, no se dejen engañar, los puntos de acopio son gratuitos, pero sabemos que Lima tiene una geografía muy complicada, que hay zonas muy altas, hay zonas abandonadas, hay zonas que de por sí no tienen agua nunca, que todavía no tienen acceso al agua potable de manera recurrente, frecuente. Y esas zonas pagan ya por aguatero. Imagínate ahora que tienes que abastecer a muchas más personas, ¿cómo realmente te vas a dar abasto? Sí, alrededor del 10% de peruanos que viven en el ámbito urbano no tienen agua potable, digamos. Entonces, es un número, ¿Y esa gente paga por agua? ¿Acaso le dan agua gratis? Claro. ¿Acaso Sedapal va y los asiste? Y no. lo que va a ocurrir es que durante esos días de corte, ese precio va a subir, ¿no? Había también un tema vinculado a los costos. La ministra le habían preguntado concretamente sobre... Ministra, una cosa es el corte. Obviamente no me vas a cobrar porque no va a salir el agua. Pero luego va a empezar a salir el agua con menor presión. Pero tampoco me vas a cobrar lo mismo. ¿Quién va a fiscalizar que realmente no se hagan cobros indebidos en los recibos de agua para todas estas personas que van a tener menor presión o ausencia total del servicio durante estas 2, 3, 4 días? Correcto, mira, esa información, por ejemplo, no se tocó en la conferencia de hoy. Eso recae sobre la responsabilidad del ente regulador, SUNAS, ¿no? Que regula los servicios de saneamiento. Porque no me van a cobrar igual, pues no, si no me van a dar el servicio, sería el colmo que mi recibo lleve igualito o con un sol de diferencia, ¿no? Sí, lo más probable es que la reducción sea de centavos, Lore. No creo que haya una gran reducción, pero interesante el tema, decíamos...